De vuelta con este Congreso de la Tarde y hoy nos place tener por segunda ocasión a nuestro amigo Francis Ortega, quien es catedrático universitario y un amante de la política a nivel internacional. Y hoy vamos a conversar un poquito del panorama internacional que está sumamente interesante. Hablábamos ya antes de la pausa de todo o parte de lo que recogen los medios en el día de hoy. Bienvenido, Francis, a tu casa, el Congreso de la Tarde. Muchísimas gracias. Es un congresista, aunque, ¿cómo que se dice? En contumacia. Honorario, honorífico. Honorífico. Muchísimas gracias a todos ustedes, querido Tomás, José Alberto, Frank, el amigo Ángel Torres. Una vez más complacido de estar compartiendo con ustedes en este segmento de política internacional. Sí. Mira, Francis, antes de adentrarnos, hacerte un preámbulo de todo lo que nosotros hemos estado viendo para saber tu opinión. Y es que, por ejemplo, el caso de Venezuela, antes de tu regreso, teníamos las declaraciones de Edmundo González este fin de semana, llamando a la población y diciendo por qué no asistía al citatorio del día de hoy, que todos entendíamos era una emboscada, pero también se han producido otros hechos. Por un lado, Nicolás Maduro, que sigue en un contradiscurso, colocando a la oposición en el sitial donde él debería estar y señalando como su principal enemigo a Elon Musk, que lo ha mantenido en esa guerra como quizá un elemento distractorio. También se habla hoy de un cargamento de droga que se había apresado en Venezuela, de unas toneladas enormes que se encontraron en un avión y en el aeropuerto oficial de Venezuela, en Maiquetía. Entonces, todo esto alrededor de una situación que lo que más evidencia es una represión sin límites, que ya muchos dicen que supera la de Pinochet, la conculcación de derechos por encima de lo que uno pudiera imaginarse, pero aparentemente una comunidad internacional prácticamente paralizada. Así es. Tu opinión sobre este tema y este panorama que te... Yo creo, Tomás, que es lo más preocupante de lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento, es el papel que está jugando la comunidad internacional. Uno se pregunta, ¿para qué sirven los organismos internacionales? ¿Para qué tenemos una organización de Estados americanos? ¿Para qué tenemos una organización de Naciones Unidas? Recordemos que cuando el dictador Rafael Trujillo produjo aquel atentado contra el presidente venezolano, precisamente Rómulo Betancourt, una de las consecuencias que de hecho contribuyeron a la caída rápida del régimen de Trujillo fue precisamente pues, el conjunto de sanciones que aplicó la OEA a la República Dominicana en el año 1960. Y fue uno de los factores que más contribuyó a la caída de la dictadura. Sin embargo, pareciera que hoy en día a nadie le importa lo que digan los organismos internacionales. No le importa, no le ha importado a Cuba, no le ha importado a Nicaragua, no le ha importado tampoco a Venezuela. Es decir, parecería que los países ya no sienten ningún apego por los tratados internacionales que han firmado. No hay respeto de eso. No hay ningún respeto. O sea, hay cada vez más en América Latina un discurso de que los países tienen que ser totalmente autónomos en sus decisiones, que no puede haber injerencia. He escuchado mucho, por ejemplo, al presidente Andrés Manuel López Obrador con ese discurso de que él no interfiere, no opina. Sin embargo, cuando se trata de gobiernos de derecha, los enfrenta de manera contundente. Y de hecho el discurso típico de estas pseudo dictaduras o ya dictaduras consolidadas es precisamente que es una decisión autónoma de cada país, como si los venezolanos estuvieran condenados a vivir para siempre bajo el régimen chavista. Tú sabes que tú has mencionado varias cosas ahí que a mí de manera particular me preocupan, y es lo que tiene que ver con lo regional. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo y volviéramos al tiempo de las dictaduras, pero en esta ocasión, como tú dices, con una desatención total de lo que pudieran decir los organismos que pudieran mediar en esta situación. Así es. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque ahora vemos un mundo dividido totalmente, con extremos más fuertes que los que habían antes. Así es. Y entonces, como todo el mundo validando inconductas, formas de actuar donde se violenta todo y donde no se respeta a nada ni a nadie. Entonces yo digo, vamos rumbo a un caos. ¿En qué momento nos vamos a detener y vamos a decir, oye, es que si seguimos replicando el modelo Cuba en otros países,
vamos a tener gente, como decía el embajador de Panamá hace unos días, que no salieron 8 millones de personas a hacer turismo. Vamos a ver gente en estampida saliendo de su país. Pero mira algo que yo compartí a Francis hace unos días aquí. Y es que en el mundo actual, los grandes países, las potencias mundiales, ahora mismo también están enfrentando sus propios problemas. Que eso ha hecho que también este problema de Venezuela... No sabe a quién prestarle atención. Cada quien está resolviendo su asunto. De hecho, los mismos kenianos, cuando mandaron esos 400 guardias para acá, para Haití, a los pocos días de ellos salir, ya se le armó una revuelta ya en Kenia. O sea, es como tú decir, la situación mundial... Convulsa totalmente. Está como nunca. Entonces yo creo que un esfuerzo en conjunto, como bien decía, sería la única salvación para Venezuela y que los organismos internacionales actúen, que ya pasen del discurso a la práctica. El problema con esto es que yo quisiera entender, por ejemplo, pues Venezuela ahora mismo tiene todos los temas de internacionales como detenidos. Entonces, ¿qué presión pueden ejercer los organismos? Está fuera de todos los organismos. Ellos están fuera de todos los organismos. Entonces, ¿qué presión van a ejercer los organismos internacionales en este caso? Porque dicen, vámonos por la OEA. ¿Qué va a hacer la OEA si ellos están fuera de la OEA hace mucho tiempo? Así es. De hecho, lo que yo pienso es que, como decía antes, hay una indiferencia de parte de estos gobiernos autoritarios a lo que dictaminen los organismos internacionales. Es decir, les parecería que les da igual. Porque al final lo que les importa a estos regímenes autoritarios es consolidarse en el poder. Lo que ahora mismo quiere el régimen chavista, claro, es perdurar, apostar al cansancio, prolongar la situación, que la oposición se refugie, ¿verdad? Los principales líderes en diferentes embajadas de países que les respaldan y que todo el mundo, pasado el tiempo, se olvide de la situación. Yo creo que a eso es que está apostando el régimen de Nicolás Maduro, naturalmente. Yo siempre he reiterado que en este momento el liderazgo de María Corina Machado mantiene a Venezuela en pie. Eso es así. Lo que pasa es que todavía esas manifestaciones que se han producido no han sido lo suficientemente contundentes, relevantes, como para que el régimen vea realmente que no hay su situación. Francia. Claro que sí, ese es el tema, que tendríamos que pasar a un escenario en el que sobre todo la parte militar se sienta amenazada. Sí. Y yo creo que ahí la única forma posible es que los organismos internacionales y especialmente Estados Unidos impongan sanciones ya no solamente a Venezuela como Estado, al gobierno como tal, sino también a los militares, a los familiares de los militares. Es decir, que ya haya una situación en la que esta gente que está respaldando y apoyando el régimen, que ayer volvieron a reiterar. Entonces, exactamente, vea su pellejo en riesgo. Claro que sí. Lo incómodo también en todo esto es que, por ejemplo, los socios o los pocos socios que tiene Nicolás Maduro son países que con tienen mucha fuerza, mucho poder. Entonces, se teme a que se haga una intervención militar en Venezuela y que se involucren estas dos potencias. Hablamos ya, todo el mundo sabe que hablamos de Rusia y China. Entonces, involucrar esas dos potencias. Pero no deja Irán fuera de ahí. Bueno, Irán también está por ahí. Que es fuerte. Involucrar esas potencias, estamos prácticamente frente a una guerra mundial. Así es. Sí, pero yo creo que estamos lejos de una intervención, por ejemplo, en este caso norteamericana. Lamentablemente, Estados Unidos en estos momentos no cuenta ni siquiera con el liderazgo político para producir una decisión de ese tipo. Y ya Trump, que digamos es quien podría hacerlo, ha hecho todo lo contrario, ha dicho que va a hacer todo lo contrario. Va a abandonar a Ucrania, muy probablemente también abandone a Venezuela, porque a Trump ya ha dicho que no les interesan los conflictos internacionales. Él está asumiendo prácticamente que él tiene una sociedad con Putin y por eso está asumiendo. Si estamos volviendo a los nacionalismos, el principal nacionalismo es el americano. Fíjense cuál es el lema de Trump, el que ha sido MAGA, ¿no? Sí, claro. Hacer América grande otra vez. Claro. Lo que parece indicar que a Trump solo le interesa Estados Unidos y lo que pasa en el resto del mundo no es de su interés. Pero ahí hay un error político porque ninguna nación se sostiene cuando hay a su alrededor inestabilidad. Todo así lo que hay en el entorno repercute en ti, porque esa migración masiva te crea un problema y claro sin duda que se va a aumentar en la medida en que Venezuela no logre resolver su situación. Así Pero es. tú mencionaste a Rusia. Cuando vemos el panorama Rusia-Ucrania,
es todavía más difícil de entender la situación. Ucrania que se creía acorralada por Rusia y hoy la vemos tomando ciudades y prolongando una guerra que se creía que no pasaba de un mes. ¿Tu opinión con relación a esto? Bueno, siempre en las guerras hay un afán por saber quién va ganando, como si fuera un partido de béisbol, ¿verdad? Luego. Y lo cierto es que nadie gana en una guerra, ni siquiera el que invade. El que vende las armas, únicamente. Únicamente. Hay que recordar que en los años 80, Ese sí gana. la entonces Unión Soviética invadió Afganistán. Sí. ¿Y qué pasó? Tuvo que retirarse vergonzosamente. Pero muchos años después, Estados Unidos hizo una retirada que lo que más parece es una rendición. Porque Estados Unidos se fue dejando todo en Afganistán. Hoy en día, por ejemplo, los tanques del ejército afgano son estadounidenses. Entonces, fíjense cómo parece haber una clara demostración de que en las guerras modernas no hay posibilidad prácticamente de vencer, ni siquiera a países que son más débiles. Porque lo que se pensaba era que Ucrania en estos momentos iba a ser prácticamente rusa. Es que, como se dice, no hay enemigos débiles. No hay enemigos débiles. Esa es la realidad. Y en el 2024, si nos vamos a lo que es la captación, la ganancia de terreno, lo que es Ucrania que está ganando. Porque en lo que va de año ha ganado más de 1.000 kilómetros cuadrados. Y Rusia este año no ha llegado a los 400 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que en pocos meses Ucrania está tomando la iniciativa en la guerra. Y yo creo, particularmente según mis investigaciones, que lo que quiere Ucrania es terminar rápidamente el conflicto. A Ucrania no le interesa ganar la guerra porque yo creo que es consciente de que no la puede ganar. Lo que le interesa es que rápidamente se efectúen unas negociaciones de paz. Sí, porque se van desgastando y se van. Lógico, Ucrania ahora mismo es el país más pobre de Europa. Sí. ¿Tú entiendes que la estrategia de Ucrania de tomar territorio es para de alguna manera hacerse respetar y entonces lograr sentar a Putin en la mesa del diálogo y que se llegue a un acuerdo? Porque ya hay países que señalan la debilidad del Estado ruso en relación a esta guerra. Si algo ha quedado claro es que Rusia no es lo que decía ser. Señores, el ejército ruso está conformado por gente que no le interesa pelear. O sea, Rusia está teniendo problemas de manera permanente para reclutar personal. Ha tenido que recurrir al pago de cifras cuantiosas a aquellos rusos, pocos rusos que se arriesgan a ir a la guerra. Porque la verdad es que la mayoría de la sociedad rusa, de los jóvenes rusos, no quieren ir a pelear. No le encuentran sentido a esta guerra y sobre todo porque los engañaron. Le hablaron de una operación especial y de lo que se está hablando ya es de una invasión en su propio territorio. Y esa invasión va a seguir porque Ucrania quiere ganar todavía poder en la negociación. Y hacerse ver fuerte al final. Así es. Pero mira, sin salirnos del plano internacional, pero pasando más a Estados Unidos y haciendo una relación entre lo que está ocurriendo con Venezuela y lo que pudiera eso significar para las elecciones estadounidense, porque por un lado un grupo que apoya a Trump está muy de la mano con María Corina Machado, pero uno ve que del lado de Kamala Harris tratan de hacerse ver también del lado de María Corina Machado para tratar de ganar la atención. ¿Cómo tú analizas ese juego que se da en esa política tan interesante que se está llevando a cabo ahora en Estados Unidos, pero que se ha vuelto interesante a partir del cambio de Biden con Kamala? Sí, bueno, yo particularmente lo que estoy viendo con Kamala es que evidentemente ha causado una efervescencia al interno del Partido Demócrata. Habrá que ver si eso también se produce a nivel de toda la sociedad. De hecho, Kamala Harris no es una candidata que destaque por tener un discurso con fundamento político. Ojo con eso. Las veces que le he escuchado responder ante preguntas importantes, por ejemplo, como inflación o por ejemplo como inmigración, sus respuestas son poco profundas. Y eso es un problema para un país como los Estados Unidos. Se percibe una candidata débil en términos de discurso político. Yo particularmente creo que al Partido Demócrata le convendría mucho resolver la crisis de Venezuela. Lo que pasa es que tampoco creo que tenga la voluntad para poder lograrlo. Es decir, Estados Unidos ha perdido, señores, todo el respeto en la comunidad internacional que tenía hace 30, 40 años. Antes de hablar aquí de los Estados Unidos, era hablar del imperio. Sin embargo, hoy en día todo el mundo le saca la lengua al imperio. Es una cosa increíble y eso se debe precisamente
al rol que han jugado los presidentes de Estados Unidos, que básicamente han dejado, y yo creo que esto es típico de la decadencia de los imperios. O sea, el hecho de no entender, como tú decías anteriormente, la importancia de tener un medio, un contexto favorable, un escenario internacional tranquilo, especialmente el escenario, digamos, en las inmediaciones de los Estados Unidos. El que los líderes americanos no hayan entendido eso les ha hecho perder influencia prácticamente en su escenario, digamos, natural, que es América. Pero fíjate, sin salirnos de América Latina, todo eso que tú describes, de la mano con lo que señalábamos ahorita, de cómo estos regímenes de fuerza se están colocando por encima de todo. Claro. Tú vienes viendo cómo ahora Andrés Manuel López Obrador está sometiendo una ley que probablemente le salga muy cara a los mexicanos, porque él está tratando de establecer que los jueces sean establecidos por medio del voto popular. Una cosa peligrosísima. Así es. Pero tú te encuentras con que Petro ya está estableciendo la ley de colaboración forzosa, o lo que es lo mismo ¿cómo se dice? La expropiación de negocios y cosas para el Estado. Sí, y eso de alguna manera te va diciendo que hay una línea marcada que desde mi punto de vista se inicia en Cuba, porque Cuba comienza con el asunto de la colaboración, con salud, qué sé yo cuánto, pero va de alguna manera metiendo su ideología en esos países. La esencia del comunismo. Exactamente, sí, para ir llevando a un punto. Eso para mí resulta peligroso. Y por otro lado, entonces tú te encuentras con países totalmente opuestos a eso, que yo digo, en el punto en que se encuentren esa confrontación, eso va a terminar de manera muy, muy desagradable para el mundo. Lógicamente. Y como tú dices, ¿quién está en el medio de eso? Porque el Estados Unidos de aquel entonces, que podía someter a algún tipo de situación, propiciar una situación que de alguna manera hiciera cambiar eso, no está en el No en el está. escenario. La verdad es que se intenta, ¿no? Desde algunos países de América, hay 10 países, por ejemplo, que son los que han condenado el fraude electoral en Venezuela, que han hecho una declaración conjunta. Por ejemplo, el caso de Chile, Panamá, presidente izquierdista, presidente chileno, sin embargo, ha condenado reiteradamente el fraude que hubo en Venezuela y ha calificado ya al gobierno chavista como una dictadura, cosa que no ha hecho, por ejemplo, Petro en Colombia ni Lula en Brasil. Ni lo van a hacer. Que todavía siguen con la esperanza de que se entreguen las actas. Enviaron un comunicado otra vez hablando de las actas. Hablando de lo mismo, un argumento que ya prácticamente nadie utiliza. Es una especie de salvavidas para Maduro eso. Claro que sí, claro que sí. A un mes, señores, pasado mañana se cumple un mes. Y están llamando a otra protesta. Sí, hay otro llamado a protesta por el primer mes. Que no veo una salida más que protesta y ya. Sí, por lo mismo que Francis decía, o sea, hay que tratar de debilitar ese gobierno si tú quieres que haya de alguna manera algún tipo de negociación. Una esperanza. Si él no se ve débil, y entonces él está sustentado únicamente en las bayonetas. O sea, aquí ahora mismo Maduro perdió todo tipo de conexión con lo social, a partir de todos los informes que se tienen. Claro. Claro, así es. Así es. Tomás, ¿por qué no hablamos un poquito de Milei? Me gustaría. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad, carajo! Señores, Milei está teniendo algunos éxitos iniciales en sus primeros meses de gobierno. La inflación en Argentina, el gran problema de Argentina durante los últimos 50 años ha sido la inflación, que ha empobrecido a niveles impensables a esa sociedad. Hay que decir que un ciudadano argentino en promedio percibe menos dinero que un ciudadano dominicano. Es importante que ustedes tengan esa información. Yo le decía a los compañeros que hace unos días vino un amigo nuestro, mío y de José, de Argentina, su esposa es argentina, y me dijo, lo que yo compré hace 2 años con $100, que fui yo a comer y comí con $100, comimos 12 personas ahora con $100. Y yo dije, ¿cómo hace 12 personas? Y dice, sí, la situación ha cambiado bastante en cuanto a eso. Hay una situación, obviamente, porque la economía se está reorganizando, pero me dice, se empiezan a ver cosas que no se estaban viendo. Así es. Milei está aplicando lo que él llamó en campaña una terapia de choque. Un choque radical, que de hecho fue una crítica que se le hizo mucho Milei al expresidente Mauricio Macri,
Porque recordemos que Macri también es de derechas. Sin embargo, Macri era partidario de una metodología de cambio que le denominó gradualismo, es decir, un cambio gradual. Milei cree en un cambio radical. Así le dicen, el presidente radical. Sin embargo, en Argentina hay cosas que se están empezando a ver. Por ejemplo, ya algunos bancos argentinos están concediendo créditos hipotecarios a 20 y 30 años. Wow. Algo impensable en Argentina hasta hace pocos meses. Un país que el año pasado registró la inflación más alta del mundo. Francis, por encima del 192%. Eso significa que el sector financiero está confiando en la política aplicada. Está confiando, sin duda. Eso es lo que Milei ahora está haciendo, intentando convencer, especialmente, por ejemplo, a los inversionistas extranjeros. Hay una iniciativa de ley en Argentina que se llama la Ley Bases para la Libertad de los Argentinos. Y dentro de esa ley, que tiene muchísimas modificaciones, está precisamente un régimen de beneficios fiscales para los que hagan inversiones. Y Elon Musk está casi en Argentina. Parece que sí, que él está. Sí, él ha dicho que está interesado. Casi invirtiendo allá. Correcto. Mira, entonces yo expresaba también mi preocupación, hablando del tema de Venezuela, que Milei al principio lo vimos muy activo y habló hasta de invadir. Pero él está muy concentrado en recuperar la economía de Argentina. Lo mismo que te había dicho, que tiene su propio problema. Ha ido bajando la guardia. Últimamente está que ni habla. No, en este fin de semana él volvió y le dijo 2 o 3 cosas por medio del vocero. Pero tiene un vocero muy atípico. Sí, el vocero de Milei. El vocero de Milei es muy atípico. Se para con una botella de agua ahí, relajando y cosas. Y dice, los zurdos de aquello, y así mismo lo llaman. Todos ellos son muy atípicos. Pero comenzando por el presidente. Pero no crea que fue que le bajó la guardia. Él está esperando un momento. Incluso él es de los primeros firmantes del documento de los países. No, o desenfocar en lo que le está. No, ya hecho, este fin de semana él dijo que está puesto para una reelección. Milei, él te está diciendo que. Claro, Milei es muy consciente de que puede sentar un precedente en toda América. Porque él, aparte de todo, ha usado una fachada. Así es. De controversia, pero él al final está muy bien. Él parece loco, pero tiene su mente muy bien. No lo ha ejercido. No, de hecho, por ejemplo, Milei dijo que iba a cerrar el Banco Central. Sin embargo, lo ha fortalecido, dotándole de fondos. Dijo que iba a eliminar el peso argentino y también ha fortalecido el peso argentino. Es decir, el tipo ha demostrado un pragmatismo que no se esperaba. Ahora bien, lo que sí ha hecho es recortar el gasto público de una manera increíble. Señores, en Argentina, en los primeros 6 meses de este año, Milei registró un superávit fiscal. Pero no solo eso, Francis. Tú has dicho algo muy interesante. La mayoría de los gobernantes nuestros le tienen un temor único al costo político que puede generar el recortar el Estado o el reducir el tamaño del Estado. Claro. Y Milei lo ha asumido. Sin embargo, las mediciones le dan favorable ahora mismo a Milei. Él ha mantenido su popularidad porque la gente confía en que todas estas medidas en algún momento tendrán resultado. Y de hecho, el FMI ya está pronosticando un crecimiento económico para Argentina en el 2025 de un 5%. Estamos hablando cerrado en rojo en los últimos años. Estamos hablando de un país que no creció en los últimos 10 años. O crecía muy poco básicamente por la inflación. La inflación en Argentina el año pasado, decía, fue la más alta del mundo. En diciembre cerró con un 25% de inflación mensual. Solo en un mes 25%. Imagínense eso, ¿eh? Sin embargo, en el mes de junio, la inflación en Argentina fue de 4.6%. Imagínense el nivel de reducción. Y eso es porque Milei siempre sostuvo que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, es decir, que lo producían los políticos con la emisión de dinero inorgánico en Argentina. Esa ha sido su mayor crítica de todo el tiempo. Mayor pecado. Cerrado entonces el tema de la emisión y logrado el superávit fiscal, entonces la inflación va cediendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Un costo muy alto. Porque realmente, ¿quiénes han pagado el recorte? Milei dijo que lo iba a pagar la casta política, es decir, lo iban a pagar los políticos. Y hasta cierto punto han tenido su contribución. La pensión a Alberto. Sí, porque de hecho le quitó la pensión. Fernández. Los ministerios fueron recortados a la mitad. A la mitad. Los empleados públicos, 25.000 cancelados y ahora van por 50.000 empleados públicos más. Hay que decir que Argentina es el país con más empleados públicos de todo el planeta, ¿eh? Wow, del planeta. Del planeta. O sea, el mayor empleador en Argentina es el sector público. O
sea, literalmente, yo creo que a los políticos argentinos se les fue la mano, realmente, abusaron mucho. No puede, un abuso y puede, llegaron a un desde el punto. inicio, entonces. No, pero Claro. él tuvo Sí. una medición de lo que se gastaba en boletos aéreos y demás fuera de lo común. Y Así ahí es. por ahí hizo un recorte y dijo, nos ahorramos tantos millones de dólares. Así es, recortó los subsidios, tanto que se habla aquí de recorte de subsidios y nunca se Nadie le realiza. pone la mano. Sin embargo, en Argentina recortó los subsidios al transporte, a la energía, lo cual también se ha traducido en un incremento del costo de la vida para los argentinos. Claro. Pero bueno, la gente confía y los economistas del gobierno dicen que es algo temporal y que ya en el segundo semestre de este año se van a ver indicios claros del crecimiento de la economía argentina. Yo creo que está llamada a crecer porque eventualmente si tú tomas las decisiones correctas, si controlas la inflación, si garantizas al sector privado que puede hacer inversiones con tranquilidad. De hecho, en Argentina no se promovían las inversiones del sector privado, no se promovía la inversión extranjera. Todo eso está volviendo otra La vez. primera gran crisis de Argentina vino precisamente por eso, porque Claro. vino una sobreproducción local, pero que se consumía localmente. Claro. No tenían cómo sacar productos, Claro, así ni es. cómo ingresar productos para hacer que el mercado de alguna manera entrara Así en es. competencia, y eso le creó una inflación fuera de lo normal y al final una crisis Así es. El sector de la construcción, por ejemplo, Milei detuvo la obra pública todo un año. Es decir, todas las obras públicas en Argentina están paradas en este momento. Y eso también ha producido una caída en el sector de la construcción. Entonces, digamos que están pasando un trago amargo, como dicen él ellos. mismo lo dijo. Estamos O sea, él ha mal. detenido todo lo que son las obras No hay del cuarto, gobierno. dijo él, no hay dinero. Ha detenido todas las obras del gobierno y entonces así ha recortado el tema de la empleomanía. Está prácticamente reorganizando una casa. Para Está entonces reorganizando. comenzar, Y fíjate también algo interesante. Configurando muchos aspectos económicos, porque hay un proyecto de ley de jubilación, la actualización de la ley de jubilación. Que ya el hijo lo va a vetar. Lo va Pero, a vetar sí. para beneficiar realmente a los argentinos, porque estamos hablando que cobrarían un mínimo de unos 300. Claro, el tema es que recuerden que Milei mantuvo vigente en este año el presupuesto del año pasado. Sí. Es el mismo presupuesto del 23. Exacto. Entonces la inflación fue de un 300%. Casi un 300. Lo que quiere decir que los ingresos, los gastos se han licuado. Entonces, por ejemplo, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, al mantener el mismo presupuesto del 23, emitió un comunicado en el que dijo que va a tener que cerrar el segundo semestre del año porque no había puede, con qué. no tiene con qué financiar los gastos. Igual también los jubilados han visto un deterioro importante de las pensiones, casi de la mitad del valor de las pensiones. Sí, es así. Ahora, Pero- Francis, Y entonces, lo que hay que ver en el caso si de eso es Milei, sostenible. en el caso de Milei, ahí, Sí. lo que significa el costo político que está Él está dispuesto a El pagar. tema es que Milei siempre fue un crítico de la clase política. Sí. Entonces lo que quiere Milei es precisamente que los Él es un políticos tengan outsider. cada vez menos influencia en el Ujú. manejo del Estado. Ujú. Esa es la realidad. Bueno, ahí está un recorrido a nivel internacional interesante, sobre todo esta última parte que tiene que ver con Argentina y que mucha gente no conoce porque no tiene la exposición en medio que tiene la situación de Venezuela y Estados Unidos, Déjame, pero que Tomás, es interesante todo lo que ocurre ahí. Antes para de culminar, nosotros porque todos. hay una medida que el Ministerio de Educación nuestro acaba de tomar que está en el plan de Milei. ¿Cuál será? Claro que sí, porque el Ministerio de Educación ha anunciado que va a dar $500 Sí. a los estudiantes Que que no no encontraran tuvieron la cupo. posibilidad de acceder a un Sí, cupo. sí, sí, sí. Ese es el plan de Milei. ¿Ustedes Sí, sabían sí, eso? sí. Milei lo que quiere es cambiar la financiación de la educación. Sí. En vez de financiar las escuelas y financiar el Ministerio de Educación, lo que quiere es financiar los estudiantes. Ujú. Para que los estudiantes escojan los colegios donde quieren ir. Quieren ir. Y entonces que por un tema de elección de mercado, pues entonces eso va a producir un aumento de la competencia. Pero exigiéndole a los estudiantes que tengan las calificaciones necesarias para poder hacer esa exigencia. Claro, la idea es ese Porque concepto. no, es filtrar un asunto. Ese concepto se llama voucher educativo y existe en algunos países, por ejemplo, nórdicos, Ok. como en Suecia. La idea es que tú Pero financias. la totalidad de los estudiantes tienen acceso a ese bono en esos países, ¿no? Sí, bueno, Sí, eso, no por un déficit generado como la nosotros. demanda ahí es un tema porque hay localidades, por ejemplo, zonas apartadas, donde tú no tienes cómo elegir. Lo que quiere mi ley es que los estudiantes, por ejemplo, en las grandes En ciudades, la zona puedan urbana. escoger dónde estudiar. Y que entonces, por un tema de competencia y de mercado, el que no tenga calidad que Mejora cierre. la calidad. Y y de hecho, de esa manera se mejora la calidad de la Es que educación. con relación a lo que decía Fran, hay algunos entendidos de la materia que dicen
que es insostenible para un Estado mantener la financiación directa de la Pero es que escolaridad. a mí me preocupa mucho, señores, el gasto en educación. Pero al final cuando tú lo calculas... ¿Hasta cuánto tú vas a llegar? Cuando tú calculas, tú divides el presupuesto de educación por estudiante. Sale más alto de ahí. Exacto. Claro. Más alto Por de eso, ahí. más. por eso es lo que te digo. Mucho más. Muchos dicen que es Son más como fácil $2,000. tú Sí. incentivar a los colegios, llegar a unos acuerdos y Sí. un asunto que tú tener. Eso es cierto, el costo por estudiante, especialmente en algunas provincias, porque eso varía por provincias, pero en algunas provincias es mucho más alto que en un centro privado. Pero claro. A Eso es así. propósito, ¿usted Sí. sabe que Educación compró el EBG? Donde Aclara bien. Aclara el bien. colegio. Pero no LGTB. No, el EBG. EBG. Ahora sí. Educación lo compró. Educación lo compró. Sí, porque quebró. Bueno. Ese fue el colegio donde mis hijas dieron los primeros pasos Ok. y ahora pasó al EBG. A Estado. ser público. El mío también, el San Francisco Sí, de Asís. y ya es ahora pasa al Estado. Pero es interesante este tema. Qué bueno que tú hiciste aterrizaste paralelismo, aquí, ¿no? exacto. público. Muy bien. Esa situación. Gracias, Francis, por estar con nosotros A una todos vez más. ustedes, un Te placer. esperamos pronto por aquí porque los temas internacionales cada día toman un nuevo giro. Y como decíamos, hay muchas situaciones que hay gente que no le está viendo. Así es. Pero la repercusión para toda Latinoamérica o para América por completo es un poco indescifrable y eso nos crea de alguna manera ansiedad. Muchísimas gracias, Tomás, por la invitación. Bueno, señores, vamos a la pausa y regresamos de inmediato con este Congreso de la Tarde. No se cambie de ahí que volvemos en breve.